Silvia Martínez. Silvia es counsel de Horan Lovells, está basada en Madrid. Silvia tiene experiencia en arbitrajes comerciales y de inversión en las materias de energía, de recursos naturales y otros sectores. Silvia, además de ser abogada, es economista, lo cual le permite tener una visión muy amplia, rica, profunda de muchos de los problemas que se presentan en este tipo de disputas. También está con nosotros Héctor Ubría. Héctor es socio de Conexi, está basado en Houston, es ingeniero civil con maestría en ciencias de la ingeniería y administración de la construcción. Es consultor de gestión de proyectos y construcción. Ana Gabriela Olmeda es directora jurídica para TC Energy. Ella está basada en México. Tiene amplia trayectoria asesorando a la empresa en la construcción de gasoductos y participando en arbitrajes, litigios y la gestión de proyectos. Ana Gabriela es abogada egresada del Tecnológico de Monterrey. También está con nosotros Felipe Mutis, es socio de la firma Brigad Urrutia, está basado en Colombia, es abogado graduado con honores de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Tiene una maestría en el Center for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy de la Universidad de Dundee. Entremos en materia. Hemos escuchado los libros de FIDIC, los contratos de FIDIC, como una de las piezas fundamentales en los contratos de construcción. Héctor, ¿cómo es que se utilizan estos libros? ¿Para qué se utilizan? ¿Qué bondades arrojan? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Los libros FIDIC, que son condición. Bueno, los libros FIDIC, los contratos FIDIC, que son de la Federación Internacional de Ingenieros Constructores. Sí, lo sé. Este sí. Okay. Entonces, vamos a empezar nuevamente. Los contratos FIDIC, que fueron creados por la Federación Internacional de Ingenieros Constructores, con una idea principal de hacer contratos estándares más flexibles, más coherentes y poder incluir procedimientos fáciles de entender y que son aceptados que fueron aceptados en todas partes del mundo. Los contratos FIDIC son, los llaman libros por color. Tienen seis tipos de contratos, que son el rojo, como nos comentaba Cecilia, que es la construcción más común, que es solamente un contrato de construcción y se puede utilizar en cualquier tipo de proyecto. Existe el libro amarillo, que es un libro en un contrato donde el contratista toma como suya el diseño de los proyectos, los diseño construcción. Estos tipos de contratos se usan mucho en proyectos de energía, oil and gas. Luego existe el libro naranja, que es un libro para proyectos más especializados que requieren una entrega más rápida y requieren mucha coordinación entre el contratista y el libro verde, que es el libro de los proyectos más sencillos, por ejemplo una remodelación, ¿sí? No son proyectos complicados. El libro plateado, que está hecho para proyectos EPC,
¿sí? Son proyectos de mayor especialización. Y el libro dorado, que es un libro para proyectos donde se incluye el diseño, operación, construcción y operación de proyectos. Eso es básicamente cómo están divididos los contratos cívicos. Una pregunta para todos los colegas, por supuesto. En la industria, lo normal es acudir a un contrato que se sabe que tiene un contrato modelo FIDIC de por medio, o simplemente es el contrato y en el camino se sabrá si era un contrato FIDIC, si fue tocado o no fue tocado. Yo creo que dependiendo de las zonas, por ejemplo, en Sudamérica, como decía Cecilia, también en el Middle East, los contratos FIDIC son más seguidos. En Estados Unidos, por ejemplo, no se siguen los contratos FIDIC tanto, están empezando a entrar, pero no se siguen tanto. Y se van pensados en seguir un contrato FIDIC. Si me permites, Luis Enrique, creo que daría una perspectiva un poquito diferente. No me declaro no experta en arbitraje, pero sí viviéndolo del lado de una empresa y habiendo visto algunas licitaciones. Y me hice un poco la tarea de investigar al interno qué hacíamos en la empresa en la que pertenezco al día de hoy, y no manejan, de hecho, contratos modelos. Sin embargo, hacen, digamos que van haciendo y construyendo y tienen ya un poco el modelo. Y personalmente hacía una reflexión y decía, pensando en las licitaciones, pensando en empresas, en inversionistas internacionales, creo que un modelo como FIDIC o como alguno de los otros contratos modelos que existen en el mercado, lo que permite es mucha certeza. Creo que lo que vemos a la interna cuando no pasa eso, con contratos como FIDIC, es que de repente te encuentras que el problema es el contrato, porque agarraron de aquí, agarraron de allá, le cambiaron acá, le cambiaron allá, y nadie sabe cómo hacerlo, cómo manejarlo o cómo llevarlo a cabo, ¿no? Los contratos FIDIC, que son modelos de contrato, son contratos que ahí están son incorporados, traen un bagaje que no fue una ocurrencia de un día que tuvo un par de genios, decidieron que ese es el contrato indicado, pero también en ocasiones estos contratos son modificados, se mete mano. Felipe, ¿qué inconvenientes o qué justificaciones en su caso hay para meterle mano a los contratos FIDIC? Bueno, nuevamente buenos días a todos y muchas gracias por mi invitación a Juan La Voz y a todos los amigos. Hablo por supuesto por mi experiencia, y yo diría que la justificación o no para modificar un contrato FIDIC viene muy de la mano de dos factores determinantes en cada proyecto. Primero, el propietario, sin duda alguna. El propietario, si estamos hablando de una agencia pública, creo que estamos todos acá de acuerdo que con las agencias públicas, en los limitados casos en que siguen un contrato FIDIC, se ven irremediablemente tentados a modificarlo. Mientras que cuando el propietario es una empresa privada, es un particular, hay una cultura más arraigada de seguir el modelo que, pues, como decías tú, Luis Enrique, esto no es que un par de genios redactaron en un mes, es un modelo construido a partir de años y años de experiencia. Y el segundo factor, diría yo, viene dado con las necesidades propias del proyecto y cómo se estructura el proyecto. Yo tuve una experiencia se los cuento rápidamente, de una construcción de una hidroeléctrica grandísima, donde por cosas que yo nunca entendí, el precio, no se pactó un precio global, que es lo que usualmente ocurre, o un precio por lo menos global estimado, sino que eran precios unitarios.
con unas especificaciones, unos controles y unas formas que, como lo empezaron a redactar, hacía que ya ni siquiera valía la pena modificar un contrato FIDIC, sino que se hizo uno nuevo. Porque es que ya las necesidades del proyecto, y como en este caso las partes lo acordaron, ya hacía que modificar un FIDIC era innecesario. Entonces se hizo uno nuevo, que pues bueno, después más adelante vamos a revisar esos temas, pero yo diría básicamente, para mí serían esos dos factores: el propietario y el proyecto y sus especificaciones. Pregunto al panel. Cuando tenemos un pleito, ya llegó a una disputa del proyecto, ¿hay bondades en haber mantenido una estructura de contrato FIDIC, o es lo mismo si simplemente hay un contrato con otras cláusulas que alguien decidió incluir? ¿Hay bondades de uno o justificaciones de una u otra opción? Sí. Evidentemente, los contratos FIDIC, al ser contratos estandarizados, vamos a encontrar más jurisprudencia, más apoyo doctrinal, incluso sobre cómo se han aplicado algunas de sus cláusulas a los supuestos mucho más divertidos del día a día. Entonces, en la medida en la que se utiliza un contrato estándar, podemos traer todo ese conocimiento que ya se ha desarrollado a la solución del contrato, no solo ya en el ámbito del arbitraje, sino incluso antes de entender un poco. El problema es cuando los contratos FIDIC se han desnaturalizado, como decía Felipe, se han introducido cambios que han alterado el equilibrio de riesgos. Decís en la mesa anterior la importancia de una asignación específica de riesgos y que el riesgo lo tenga lo que está más cerca de su control. Cuando eso se cambia y nos encontramos con un FIDIC desnaturalizado, ya no vamos a poder confiar tanto en esa doctrina, esa jurisprudencia desarrollada, y nos vamos a encontrar con que tenemos una problemática distinta. Esa es una de las bondades de los FIDICs, que desde un principio marcan claramente cómo se van a resolver las disputas y el balance de responsabilidad en el contrato. Y al final de cuentas, como todo, el contrato que sea, si no se sigue como se debe seguir, ¿sí? Es cuando se presentan los problemas. Yo añadiría un tercer factor, que es la consonancia y la armonía del contrato. Y es muchas veces contratos modificados, contratos que son producto de abogados sentados con ingenieros, tratando de poner por escrito unas ideas que de pronto no quedan tan claras, llevan a contratos que no son claros y que entonces, por lo menos para efectos del arbitraje, caemos en un reino que yo, como abogado litigante, no me gusta ni cinco, que es el reino de cómo va a entender el tribunal este contrato. Y si cuando uno entra en un arbitraje, la primera pregunta es cómo va a entender el tribunal el contrato, cómo va a entender el tribunal una cláusula que de pronto se contradice con otra. Ahí ya el litigio tiene, o el arbitraje tiene una connotación completamente distinta, mientras que un contrato, sea FIDIC o sea no FIDIC, que tenga una armonía, que tenga una coherencia, que tenga una consonancia, por lo menos, y más aunado lo que decía Silvia, que hay precedentes anteriores sobre contratos y por lo menos mitigan en alguna manera ese riesgo del arbitraje de cómo, perdóname la expresión, cómo diablos va a entender el tribunal este contrato, que tan poco claro puede ser que inclusive dos partes que querían ejecutar un proyecto no pudieron ponerse de acuerdo en determinadas especificaciones. Y a lo mejor podremos incluir, porque es lo que la realidad nos ha dicho, de que en muchas de esas modificaciones no solo es una inconsistencia en la regulación fáctica de supuestos del contrato, sino inclusive se integran elementos jurídicos de varios sistemas. ¿Alguna experiencia que han tenido ustedes sobre ello? Contratos que son una mezcla en una licuadora del common law con el sistema iberoamericano civil law. Daños indirectos y consecuenciales. O sea, todos los asuntos que vienen a mi mesa que ponen la palabra están excluidos los daños consecuenciales. Yo siempre pienso, y esto cómo lo trasladamos, ¿no? Me parece el punto donde se unen ambos sistemas jurídicos y donde se pierde uno. Está tan asumido el concepto de daño consecuencial en contratos bajo civil law que no deja de sorprenderme cada día. No sé si alguien tiene alguna experiencia de que esté más divertida.
creo que es similar, pero con otro tipo, que es la fuerza mayor, ¿no? Que también es una cláusula más del sistema continental. Y para el otro lado, me acuerdo estar discutiendo con canadienses y explicando las cláusulas de fuerza mayor, y me decían, no, eso no es una cláusula de fuerza mayor, ¿no? Toda modificada, hecha a la medida, difícil de interpretar, de aplicar, y sobre todo pues en disputas, una de las favoritas también, ¿no? Ha sido mi experiencia. Yo añadiría otra experiencia, no necesariamente entre sistemas legales distintos, pero sí jurisdicciones, y es que esto es una anécdota muy particular. Armaron un Frankenstein donde eran varios documentos del contrato. Un documento venía de España, otro documento redactado por españoles, otro documento venía de Chile, redactado por chilenos, otro documento se hizo en Colombia, redactado por colombianos, y las especificaciones técnicas nadie nunca entendió dónde se hicieron. Entonces, esto era un monstruo que no podía ni pararse de la silla, y fueron cuando se le pidieron al contratista conseguir las garantías para la ejecución del contrato, fueron las compañías aseguradoras las que dijeron no, nosotros eso no, eso que ustedes armaron ahí, no los aseguramos. Y precisamente a fuerza de que no se conseguían las garantías, y que por supuesto sin las garantías no se podía iniciar la ejecución del proyecto, pues tocó enderezar ese entuerto de juntar varios documentos contractuales provenientes de distintas jurisdicciones. Una anécdota divertidísima que ni siquiera la viví yo, con lo cual perdonadme si estoy haciendo teléfonos cacharrados, pero contaba a nuestro anterior socio que al principio de su carrera le presentaron un arbitraje por 1.001 millones de pesetas. 1 millón de pesetas, sea por una reclamación del contrato, y 1.000 por daños punitivos. Y el abogado, no sé si era culpa del contrato o del abogado de la contraparte, llegó a citar uno de los libros de Grisham, John Grisham, para justificar su ley de 1.000 millones de pesetas en daños punitivos. Entonces esas cosas, no sé hasta qué punto era culpa del contrato o del abogado contrario, pero esas cosas te hacen paso. 1.001 por daños punitivos. Entrando a lo anecdotario y para cerrar este tema, me parece que el gran error de lo que es muy criticable es cuando hay esas modificaciones, pero sin tener primero una justificación, y la segunda, que van de la mano, plena conciencia de lo que se hace. Las cláusulas de mejor esfuerzo, esas en el sistema anglosajón hay toda una jurisprudencia de lo que significa. Se pueden integrar esas cláusulas a un contrato regido por el derecho civil, pues saben a qué me refiero con ello. Sí se puede, hay que estar convencido que si la otra parte pide una cláusula de mejor esfuerzo y es un norteamericano, por ejemplo, un canadiense, está pensando en algo mucho más elaborado que lo que nos dice a nosotros esas palabras. Vayamos a otro tema. Uno de los problemas más frecuentes, yo diría, es raro el arbitraje en el que no lo he visto, es el de las comunicaciones escritas. Y me permití buscar en un expediente, hay muchos ejemplos a los que pude recurrir, lo que dice una cláusula, este real, en materia de comunicaciones entre las partes. No muy distinto a lo que ustedes han visto y desde luego mis colegas han podido vivir en algunos casos. Cláusula 26, el número de lo menos. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, el constructor deberá informar el evento al dueño en un plazo máximo de 3 días. Y en su reporte incluirá un análisis preliminar del impacto en el proyecto y un plan de remediación. Si el impacto implica costos adicionales, también dentro de los 5 días siguientes el constructor deberá preparar un presupuesto preliminar para aprobación del dueño. Dentro de los 10 días posteriores al evento, el constructor deberá enviar al dueño un análisis definitivo del impacto y costos adicionales previstos. Las comunicaciones deberán cumplir con los requisitos que dispone la cláusula 37. Cláusula 37.
las comunicaciones deberán ser escritas. Las partes señalan a sus siguientes representantes para efectos de comunicaciones durante la ejecución del proyecto con sus respectivas direcciones de correo electrónico. Ahí estaban las direcciones. El constructor deberá incluir al ingeniero en todas las comunicaciones que dirija al dueño. Palabras más, palabras menos, hemos visto muchas de esas cláusulas. Ana Gabriela, ¿a qué es a lo que se va a preocupar aquel que está a cargo de la gestión del proyecto? Viene un evento, pensemos, de fuerza mayor, delicado, hay que resolver el problema. Y esto es algo que normalmente lo tienen en la brújula, cuando tienen ese gran evento. ¿Y qué pasa? ¿Qué problemas tenemos? No, la realidad es que cuando pasa un evento que puede llegar a paralizar un proyecto, lo menos que se piensa es en la comunicación, ¿no? Y todos los requisitos que debe tener la comunicación. Creo que las comunicaciones, parte del contrato está más escrita para abogados y no necesariamente para quienes están en el día a día desarrollando el proyecto. ¿Y qué es lo que sucede? Suceden varias cosas. Desde mi perspectiva y lo que he visto es, una, olvidan los plazos, eso es lo principal, lo cual posteriormente en disputas, en lugar de estar viendo el fondo, lo que estamos viendo es si se presentó la comunicación en tiempo, si no se presentó la comunicación en tiempo, cláusulas como las que mencionas o nos leías ahorita, Luis Enrique, que son muy prescriptivas en lo que hay que cumplir, convierte que ya en el ámbito de una disputa es fácil que alguien pierda o no pueda seguir estos requisitos por estar en el día a día, por estar enfocados en tratar de resolver la problemática. Y entonces, otra vez, llegamos al momento de la disputa y lo que sucede es estamos más enfocados en el contenido de la comunicación y si cumplió los requisitos formales versus si cumplió o el contenido real, si tiene mérito o no tiene mérito, si tienen derecho o no tienen derecho, ¿no? En general también pensaba otra cosa, te comento eso rapidísimo, pero creo que hay todo me voy a desviar un poquito, un tema alrededor de las comunicaciones que es el componente subjetivo o psicológico también de lo que estamos comunicando, ¿no? Para un desarrollador el decir automáticamente entra el tema del proyecto está en problemas, ¿no? Y en una comunicación van a solicitar una extensión o están viendo que a lo mejor viene una extensión de tiempo o a lo mejor viene un reclamo por sobrecostos y empiezan las partes a ponerse nerviosas y sobre todo lo que he visto en México es que automáticamente empieza como que cambia y en lugar de estar desarrollando conjuntamente un proyecto estamos en defensa, ¿no? Se cambia el modo del chip y automáticamente vamos a defensa y sobre todo el lado del propietario que es el que me ha tocado estar o del empleador como lo denomina FIC es quieren dinero, quieren tiempo, no hay, y se pierde el espíritu de que ¿para qué son las comunicaciones, no? La industria es natural que va a tener problemáticas, tiene esa tendencia, y la comunicación es para que se puedan prever esas problemáticas y se puedan resolver con el menor impacto al proyecto. Bueno, quería nada más aportarte una visión ahí un poquito diferente, otro ángulo a la pregunta. Muy importante y gracias. Sí, Héctor, Silvia. Perdón, siguiendo esto de las comunicaciones y el tiempo de respuesta, te dan 3 días para entregar todo un desarrollo de no sé cuánto. Y luego los ingenieros decimos, no, mandé la comunicación y dice, encontramos que hay un problema que está así, así, y en unos cuantos días les mandaremos el estudio completo de lo que se necesita. Entonces, eso también sería ver cómo eso se toma dentro de un arbitraje. Es un tema de riesgos. Cuando se hablaba en otro panel del tema de riesgos, es un tema de riesgos. Creo que esos plazos tomados de un asunto real, que dio serios problemas en un arbitraje, entre otras cláusulas,
no es razonable. Esos plazos, los vemos. Amerita tomar en cuenta que se está obligando una parte cuando decimos un contrato de estos. Claro. Sí, perdóname, si me permites nada más, rapidísimo ahí agregar algo. Cuando oía todos los requisitos de lo que hay que comprobar, sobre todo en materia de costos o impacto, y lo hemos vivido, no se sabe. Muchos impactos no se sabe en el momento, no es que pasó y el evento se acabó, son a veces eventos que se van acumulando y los impactos no se saben hasta mucho tiempo después. Entonces es difícil cumplir con esos requisitos. Silvia. En realidad también es un tema del que luego quería hablar, pero cuando has dicho los 3 días lo he pensado, ¿quién sabe que algo ha impactado en un plazo de 3 días? Pero FIDIC establece unos plazos muy breves y los firmamos todos los días a todas horas, con lo cual ahí hay algo de lo que a mí me gustaría luego poder abordar un poco más, ¿no? Hasta qué punto hemos hablado de las bondades de los contratos estandarizados y tienen tantas bondades como sombras, y una de ellas es que son muy exigentes en notificaciones y luego no siempre se siguen. Entonces ahí también, cuando antes decía Ana Gaby que no firmar un contrato estándar al final podría ser que el contrato era el problema, yo creo que a veces firmar un contrato así sin saber lo que se está firmando también es el problema. Quisiera añadir con lo que decía Gabriela, y es que también muchas veces el tema de las, y hay algunos laudos al respecto que han declarado que la conducta de las partes sobrecede la requisito o las formalidades de las comunicaciones, porque muchas veces el cumplimiento o incumplimiento de las comunicaciones es un tema que sale a debate realmente en el arbitraje. Es decir, si no fueron dentro de los 3 días, pero llegó el día 4 y no hay problema, y no hay debate, realmente es un asunto menor que va quedando en el olvido, y muchos de estos incumplimientos tan estrictos salen o surgen en el arbitraje, y los tribunales, por lo menos los que yo he visto, han adoptado una posición más de entender que la conducta de las partes, y que, por ejemplo, si el propietario tuvo un aviso de un evento de fuerza mayor, pero realmente se entendió por superado y las otras partes siguieron, eso en el arbitraje tiene un efecto distinto, y he visto que le han dado una fuerza vinculante que no necesariamente está atada al hecho de no se cumplió el término, entonces no se entiende por notificada la fuerza mayor, o pues bueno, el evento que fuera. Silvia. Para complicar las cosas más, y eso sería materia probablemente de un panel exclusivo que nos podríamos dedicar un día entero, es cuando tenemos cláusulas muy frecuentes en donde indica expresamente lo contrario a ese ejemplo que tú nos narras, en donde establecía expresamente la fuerza de la conducta de las partes. Pero luego tenemos contratos que expresamente indican que una acción u omisión diferente a lo pactado no podrá privar de sus efectos a esas estipulaciones. Y eso me lleva, ahora sí, pensé en la pregunta y me dirigí a Silvia antes de hacer la pregunta, pero ahora sí tengo una pregunta. Silvia, ¿qué herramientas nos da? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico cuando esas comunicaciones no se cumplieron? Es estricto el contrato. Uno de los muchos principios que hay en materia contractual es los contratos se cumplen conforme a lo estrictamente pactado. Y luego viene el tema de la buena fe y muchas otras cosas. Sería materia de otro panel. Pero bueno, tenemos esa situación. ¿Qué herramientas son de las que se dispone para procurar una buena decisión en esa controversia? Si tuviera que escoger solo una, sería escoger un buen árbitro. Pero tengo algunas más. Efectivamente nos encontramos con que los contratos FIDIC estandarizados tienen cláusulas muy estrictas, fechas muy concretas, y si no se hace se pierde el derecho. Pero no es solo FIDIC, hay muchísimos contratos de los que vemos en nuestro día a día, no estandarizados, que también tienen ese tipo de exigencias. Con lo cual, teniendo eso encima de la mesa, esperaríamos una especie de explosión de comunicaciones de reserva de derechos que acabarían perjudicando a la comunicación, como decía antes Cecilia, que todo salía ahí. ¿Cómo eso no pasa? Y como dices tú, todos los casos que tenemos encima de la mesa, los que nos dedicamos a esto, en todos tenemos que dedicar un tiempecito a hablar
no es solo de que la comunicación nos envió el día 4, sino que a lo mejor nos envió hasta 6 meses después, que es algo que también nos pasa. ¿Qué ocurre cuando es nuestro cliente el que no envió la comunicación el día 4? Pues lo que apuntaba mucho Felipe, que es dos cosas. Uno, ver si las partes, ambas partes, sobre todo la contraria, se han comportado también en cumplimiento riguroso y estricto de los plazos, porque ante una situación en la que ninguna de las partes siguió la letra del contrato, parece que uno está en mejor posición si no fue el que la siguió. Y dos, creo que lo comentaba Ernest esta mañana, intentar probar de la manera que sea, que aunque no se mandara esa comunicación conforme a la cláusula 37 que decía tu contrato, la contraparte lo ha sabido, ha estado informada y es consciente del hecho de muchas maneras. Entonces, ¿cómo podemos probar ese conocimiento del evento, aunque no haya habido una comunicación? Bueno, pues comunicaciones menos formales por email, weekly reports, reuniones del día en que nos traemos al testigo que dice que efectivamente todo esto se comentaba en las reuniones a pie de obra. Hay muchas maneras, pero sobre todo yo creo que la clave puede ser escoger un buen tribunal. Porque un contrato, escoger un buen tribunal y también entender cómo influye la ley aplicable a la interpretación. En contratos de civil law, la renuncia a un derecho tiene que ser de forma expresa, con lo cual, aunque si el contrato no dice expresamente que si no se comunica en una fecha pierde ese plazo, a lo mejor la ley te da un apoyo para interpretar de una forma más suave. Pero si tienes un árbitro de formación de common law, en los que el cumplimiento del rigor de la letra del contrato sobre notificaciones es la Biblia, vas a estar complicado. Ahora, también si tienes un árbitro con un bagaje, una formación de civil law, va a estar siempre mucho más abierto a sus argumentos de actos propios, a sus argumentos de, si hay mérito en la reclamación, quizá la notificación no lo sea. Y el ejemplo lo pongo hace 2 semanas, estaba en una audiencia en la que el contrato decía 8 días y más del 50% de las reclamaciones que hacía el contratista se presentó 6 meses después de que se hubiera ido de la obra. Casualmente a raíz de que nuestro cliente quisiera liquidar la obra. Bueno, pues todavía el árbitro, nosotros estamos haciendo el argumento, por supuesto, se han notificado las notificaciones temporáneas, se ha perdido el derecho, pues todavía el árbitro hizo varias preguntas, por ejemplo, sobre, apuntando a lo que decía Ana Gaby, ¿cuándo fue el día en el que realmente él tuvo conocimiento de cuál era el impacto, de cuál era el coste? ¿Qué día recibió la última de las facturas que reclama? Y a partir de ahí voy a empezar a contarle el plazo para notificar. Es verdad que usted no lo hizo el día que supo que iba a tener que incurrir el gasto, pero ese árbitro, por la formación civilista, estaba dispuesto a considerar un plazo más, digamos, hacer una interpretación mucho más amplia de la cláusula a partir del último día en el que ya sí que sabías de lo que se era. Entonces, eligiendo un buen árbitro, aunque el contrato establezca un régimen de notificaciones estricto, cuando digo un buen árbitro, digo un árbitro que pueda ser favorable a nuestros intereses, creo que tienes mucho ganar. Gracias, Silvia. Y eso nos llevaría también a otro tema, tal vez de otras jornadas de arbitraje posteriores sobre la elección del árbitro y lo importante que es conocer primero la disputa y después pensar quién es el árbitro indicado. En otro de los paneles, el que moderó muy atinadamente Gonzalo, se hablaba de los riesgos del contrato y alguien mencionó una de las panelistas, sobre la prohibición del ejercicio abusivo de derechos. ¿Sería eso con las distintas expresiones, los distintos vocablos que podría haber en varios sistemas de estados jurídicos, algo a tomar en cuenta cuando se esté frente a ese contrato de los 3 días, los 10 días, y deberá venir en copia para y el correo electrónico debe ser y si no, no se debe tener por enviado? ¿Será parte de esas figuras que hay que tomar en cuenta, ya sea para el que quiere ser el capataz de la letra y decir aquí dice esto y 10 son 10 y no son 11, como para aquel que podría tener un argumento alegando, mencionamos un caso de actos propios, el 50% de las comunicaciones no se hizo así? El ejemplo que narraba Ana Gabriela, a ver, estábamos viendo qué hacíamos para que no se inundara el cuarto de máquinas y me vienen a aplicar que se tiene por no puesta la comunicación porque el que escribió el correo puso mal la dirección de la copia y no le llegó al ingeniero. ¿Nos da herramientas finalmente y que hay que tenerlas en cuenta? Pregunta para el panel. Muy
rápidamente, para el abogado civilista sí, creo que el que solamente sea tener como único argumento de defensa que fue presentado fuera de tiempo, creo que da una percepción de abuso, pero creo que para aquellos con formación de common law, etcétera, no se puede tachar de abusivo el hacer uso del derecho a una notificación extemporánea. Felipe, tenemos como fantasma de los temas que se tratan en este panel los contratos FIDIC. Y sin abundar en puntos que ya han tratado ustedes, ¿cuáles son los problemas más frecuentes cuando tenemos un contrato no FIDIC? Yo te diría, Luis Enrique, que los clasificaría en tres a los contratos no FIDIC, los problemas más frecuentes. El primero, que lo mencionaba anteriormente, la armonía del contrato. Creo que cuando un grupo de trabajo, un grupo de ingeniería, inclusive con asistencia legal, se sienta a diseñar un contrato de ceros, que ese contrato, que además tenga todas las exigencias que el grupo de ingeniería requiere, sea armónico, es un reto muy difícil. Armonía que, nuevamente, como lo hablábamos ya, con sus luces y sus sombras, los modelos FIDIC de alguna manera ya tienen. Yo diría, de ahí diría, primer problema, el tema de la armonía. Segundo problema que le veo a los contratos no FIDIC es precisamente que es un tema, llamémoslo, cultural / legal, que es el encuentro de culturas, valga la redundancia, el encuentro de culturas. Y es, ¿qué pasa si en un proyecto que se está ejecutando en un país latinoamericano resulta que llega el constructor asesorado por una firma inglesa o una firma en Estados Unidos, y ahí empezamos a tener problemas precisamente por lo que decía Silvia? Hacen lecturas muy distintas de fenómenos que, por lo menos para nosotros en esta región, de alguna manera tienen un significado transversal que, con guardadas proporciones, todos podemos llegar a entender. Y en tercer lugar, diría yo que el otro gran problema de los contratos no FIDIC es la supervisión, es el control de la obra. Nuevamente, con sus luces y sus sombras, el modelo FIDIC tiene un sistema de supervisión y control que funciona. En cambio, los contratos no FIDIC, yo he visto 5 clases distintas de supervisión y control de obras por parte de externos independientes, por parte de áreas de ingeniería del propietario, por parte de firmas especializadas de ingeniería que se contratan, pero resulta que la firma de ingeniería solo emite recomendaciones, y ahí la creatividad entra en juego con fenómenos que de pronto ya están inventados y que ya está probado que funciona. Y claramente, fíjense que en la grandísima mayoría de arbitrajes de construcción siempre hay una discusión sobre la supervisión. Siempre hay una discusión que el supervisor dijo que sí, o que el supervisor dijo que no, o que el supervisor lo advirtió, o que el supervisor no estuvo pendiente. Siempre hay un problema, y digamos que la supervisión en contratos no FIDIC, cuando no está bien pensada, también tiene un problema muy grande. Diría que esos son los 3 problemas. Y ya, pues, por supuesto, como lo hablamos, y con eso me estoy excediendo el tiempo, cuando el contrato ya empieza a tener cláusulas redundantes, cláusulas que se contradicen las unas con las otras. Yo una vez tuve un contrato que tenía 2 cláusulas arbitrales distintas. No, documentos distintos, pero al mismo contrato. Entonces, en un lado teníamos un arbitraje doméstico que tenía una serie de requisitos, y en el otro lado teníamos un arbitraje internacional a elección de las partes, si era ICC o ICI. Imagínense quién habrá redactado eso. Aquí en esta sala está un árbitro, el que me tocó participar como coárbitro, donde tuvimos también había 2 fórmulas de arbitraje. Pero yo estoy deseando ver, porque seguro que existe en el mismo cuerpo del contrato, seguro que alguien me ha incluido. Solo hay algo peor que lo que decía Felipe, que es un contrato, lo último que hablaba de supervisor, que es un contrato FIDIC con un ingeniero que no sabe lo que es un ingeniero bajo FIDIC. Es el otro único escenario que se me antoja peor.
Ana Gabriela. Quería rápido nada más mencionar, normalmente los proyectos son complejos si tienes más de un contratista, más de un subcontratista. Y un poco ligado a la supervisión es el manejo cuando uno va haciendo contratos a la medida, el estar administrando y manejando diferentes contratos con diferentes cláusulas para la misma obra, pero para cachitos y pedacitos de aquí, se convierte desastroso y tienes que tener una persona específica con gran conocimiento del teje y maneje de cada uno de esos contratos. Creo que el gran beneficio de contratos estandarizados como FIDIC es que si los puedes usar para todos esos pequeños componentes, el manejo y la administración es mucho más sencilla y por lo tanto menos riesgosa. Ahora quiero aprovechar que tenemos... Iba a hacerte una pregunta, pero tú sigue la línea de esta conversación y luego te hago una pregunta. He estado en algunos proyectos donde lo que platica es que si efectivamente los administradores de contrato, hay administradores de contrato que tienen, uno maneja 3, otro maneja otros 3, y al final tienes 20 administradores de contrato contestando y comunicando. Entonces, ahí todo esto que estamos hablando de comunicación es donde entra el juego. Una anécdota, perdón, bueno, Carlos, me acabo de acordar, es que tuvimos un proyecto donde la supervisión tenía dos áreas. Entonces, estaba el área de ingeniería y estaba el área de diseño. Entonces, si había un problema de diseño o de planos, era con el área de diseño, y si había un problema de cualquier otro, era con el otro. Imagínense las discusiones sobre si un problema era de diseño o no. Imagínense. Entonces, uno iba, el cliente que no es constructor, iba a un área y decía, no, mire, es que es con el otro. Entonces iba al otro, no, mire, que es con el anterior. ¿Por qué? Porque pues, precisamente parte de la creatividad es, me tocó ver eso una vez, ese punto de que yo respondo por diseño, yo respondo por lo otro, y al final del día nadie respondía por nada. Hay una pregunta, agradecería que con la misma rigidez que estamos pidiendo el tiempo a los panelistas, si puedo hacer la pregunta. Gracias. Buenos días, Rafael González de Conexic, México. La pregunta es muy sencilla. Ante la inminente presencia de la inteligencia artificial y siguiendo el límite para copiar y pegar, ¿cómo estamos preparándonos para identificar un contrato hecho con inteligencia artificial versus un contrato físico o un contrato hecho a la medida, haciendo un copy-paste? Atendiendo a sus deseos, hemos tomado la decisión de tener un panel expreso para ello, que va a ser el siguiente panel. Y ese tema, entre otros, va a tratar de tecnología en las disputas de construcción. Héctor, ahora sí, una pregunta que tengo para ti. Hay un problema. Algunos de los problemas que se presentan en los proyectos, de los muchos, que si no hubiera, hoy estaríamos haciendo otra cosa, los que estamos en este salón. Cuando se presentan esos problemas, y en tu óptica como ingeniero, con experiencia en gestión de proyectos, en administración de contratos, y también en la parte de disputas, que tienes una experiencia muy amplia, ¿tú encuentras casos en donde es un problema del contrato o es usualmente un problema de administración de contrato, ejecución, gestión de proyecto? Bueno, obviamente esto es ambas cosas. ¿Sí? Existen contratos redactados que están muy deficientes. ¿Sí? Acabamos de terminar una revisión de un contrato donde no había ninguna cláusula de cómo gestionar una orden de cambio. ¿Sí? Y resulta que el contrato era por un tipo de producto y hubo un cambio y se hizo que ese porcentaje de producto se reduce y ahora el otro producto es 3 veces más. Y para hacer ese cambio en el contrato fue un problema tremendo. Y obviamente también la capacidad de los ingenieros y de los técnicos involucrados en el proyecto. Me ha tocado proyectos donde
el administrador, el administrador de proyecto nos dice que la coordinación no es parte de su que no es parte, es real. A mí me lo dijo. No me dijo alguien que la coordinación no es parte de mi scope. O sea, podemos tener problemas, obviamente, en todo. Contratos como el que te comentaba, y la gente que no sabe comunicar, ¿sí? Que no sabe en qué momento intervenir, en qué momento actuar, ¿sí? O que no sabe si es hasta ese nivel su capacidad de dar una orden, ¿sí? Entonces, es un poquito una conjunción de las dos partes. Gracias, Héctor. En la gran mayoría de los contratos que terminan en una disputa, cuando hay arbitraje, en la mayoría de las ocasiones la cláusula tiene problemas. Voy a hacer una encuesta rapidísima, es binaria. Los que están en la sala preguntan, en la mayoría de los casos que llegan al arbitraje, ¿la cláusula tiene algún problema? El que tenga la mano abajo significa que en la mayoría de los casos están muy bien hechas las cláusulas. Pero hay una ligera mayoría, hay problema. Ana Gabriela, ¿por qué en la mayoría de los casos resulta que tenemos que enfrascarnos en un litigio dentro del litigio para ver si se aplica esta fórmula o esta otra y muchas otras patologías que llegan? ¿Por qué pasa eso? Creo que, Luis Enrique, por ahí todos aquí conocerán el término de cláusulas de medianoche. Y yo diría que normalmente es más allá de la medianoche, es por ahí de las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que estamos llegando al final, además de meses de negociación. Y ya las partes lo que quieren es poder cerrar el contrato, creen que ya le invirtieron todo el tiempo a las cláusulas más importantes y dejan un poco atrás este tipo de cláusulas. Y al menos lo que he aprendido en el camino es que se convierten de las cláusulas más importantes, y reflexionaba si es algo que debemos realmente dejar al final, en los últimos minutos, para cerrar, copiar, pegar, tráetela, o lo que veo mucho también es que nos vamos con la tendencia de decir, es arbitraje o es tribunales, listo, que hay más que discutir de la cláusula, ¿no? Y no se le dedica el tiempo, y me parece que toda la negociación de las otras cláusulas pierde el sentido si esa cláusula no es adecuada, porque efectivamente vas a llegar a la disputa y vas a estar, no con el fondo, vas a estar con nada más qué pasó con la cláusula, y peleando el lenguaje de la cláusula per se, ¿no? Entonces, creo, y lo comentaba Felipe, me pasó a mí, de hecho, en un arbitraje en Colombia, precisamente, donde eran unos contratos ligados, y uno era un contrato como de partnership y el otro era tal cual el de construcción, de diseño, construcción, operación y transferencia, y los dos llamaban a diferente cosa. Uno era un arbitraje doméstico, el otro un arbitraje internacional, y la dificultad de las partes para traer en uno hizo que digamos que la resolución del conflicto tardara más de 2 años, simplemente por ese obstáculo. Y me regreso a que probablemente cuando se estaban redactando esas 2 cláusulas nadie les puso suficiente atención ni se dieron en el momento del problema. Cuando estamos negociando creemos que lo que hay que solucionar es cómo vamos a ejecutar rápido el problema, el proyecto. Lo que he aprendido es que hay que pensar un poco también en el qué pudiera pasar y ponerse en ese momento cuando se está redactando la cláusula, y escogiendo desde la institución, la ley sustantiva, la ley, el procedimiento, ¿no? Y conocerse. A veces quienes están redactando ni siquiera conocen
las reglas de procedimiento ni la institución que están escogiendo porque se la trajeron de otro contrato. Parte de la subindustria del copia y pega. Nos quedan 6 minutos y voy a hacer una misma pregunta para que, si están de acuerdo, cada uno la responda con el enfoque que estime más atinado. ¿Cuáles son las posibilidades, retos, bondades, inconvenientes de la combinación de fórmulas de solución de controversias? E inclusive, sin duda, la experiencia que tiene Héctor como ingeniero también podrá aportar sobre ello. ¿Te parece? Empezamos contigo, Silvia. Yo creo que en la medida en la que cláusulas escalonadas reduzcan el número de disputas que realmente llevan a arbitraje, tiene una bondad, pero la pregunta que se ha formulado a nosotros es si siempre funciona. Y yo creo que hay que hacer un ejercicio muy de caso por caso de en qué contrato estamos, porque a veces creamos una cláusula escalonada, lo único que hace es crearnos problemas y postergar en el tiempo el momento en el que vamos a poder resolver. Yo creo que una cláusula escalonada es buena idea para muchos contratos y malísima idea para muchos otros. Además de los problemas de, insisto, de enforceability o de ponernos en materia. Lo que dicen mis compañeros y no comparto con vosotros. Personalmente creo que se ven divinas en papel. Llevarlas a la práctica es muy complicado en tiempo, en recursos. Creo que tienen un buen espíritu, intentar poner mecanismos previos de que no es disputa per se, ¿no? Entre la resolución entre ejecutivos, mediación, pero creo que pudiendo equivocarme, pero creo que el mayor número de disputas acaban finalmente en arbitraje y entonces todos esos esfuerzos de esa cláusula escalonada tienden a ser negativos o en contra y no ayudar. No sé si lo que habría que pensar es si es ahí o es en otros mecanismos dentro de la ejecución del contrato que ese tipo de procedimientos servirían, más en el día a día. Quería añadir una cosa justo con lo que decía Ana Gaby, que es importante que las partes entiendan lo que es una cláusula escalonada. No que la hayan visto, la hayan leído y hayan leído un artículo sobre cláusulas escalonadas, sino que la lean y la implementen en la práctica y que participen de forma decidida en esos plazos previos para reducir disputas. Yo recuerdo un caso, una anécdota muy divertida de un contrato con una parte semiestatal en Europa, con un contrato FIDIC que tenía la cláusula de primero Dispute Adjudication Board y si no arbitraje. Y nos encontramos con un proyecto que había tenido muchísimos problemas de ejecución. Uno de ellos había que ejecutar un túnel y cuando se empezó a hacer los primeros trabajos de ejecución el terreno era mucho peor de lo que había dicho que era en la licitación y no se podía hacer con los medios que la licitación o que el contrato pagaba, había que hacerlo con medios mucho más caros. Se puso inmediatamente en conocimiento del owner y el owner, obviamente no, pero bueno, como os podéis imaginar, muchos negó que hubiera ese cambio de materiales. Y las partes tuvieron 2 años reorganizaron el trabajo, ejecutando otros tajos, 2 años hasta que ya no hubo más que, además se unieron impagos, se resolvió el contrato y nos fuimos a arbitraje. Y teníamos de presidente a una persona que era una eminencia en contratos FIDIC. Y yo recuerdo que estábamos interrogando a un testigo de la otra parte, y yo no sabía si sacarlo o no, pero en un momento dado salió el tema de nosotros, el cliente, el contratista, había mandado un burofax para poner en marcha el Dispute Adjudication Board y nunca jamás nos habían contestado. Nos lavamos las manos y dijimos, pues, metemos ya la solicitud de arbitraje y vamos para adelante. Teníamos cierto miedo de que en la contestación a la solicitud dijeran no, esto es una cláusula escalonada, primero Dispute Adjudication Board. Pero nadie dijo nada. Y recuerdo a la audiencia, era una audiencia virtual, teníamos a la presidenta en primera persona, y yo recuerdo al final atrevernos a preguntarle al testigo, decir, ¿por qué no contestaron ustedes al Dispute Adjudication Board? Y dijo, because there was not a dispute. Las partes llevaban 3 años peleándose por el túnel y el testigo negaba que existiera una disputa de las que da acceso al Dispute Adjudication Board. Por eso una cláusula escalonada típica de FIDIC, que es cuando las partes no estaban entendiendo lo que habían firmado, no servía de nada, era un problema. Y recordaba a la presidenta que se le abrió los ojos y me dice, ¿cómo puede alguien negar que existiera una disputa si llevan 3 años hablando de esto? Yo nada más quisiera agregar lo que dijo Ana Gabriela. Durante el proceso de la ejecución del proyecto, yo creo que es muy importante tener una gestión de riesgo, ¿sí? Donde la posibilidad de que se salga una disputa
se puede manejar desde antes y a lo mejor es un problema mucho más fácil de resolver y en este momento, a que si me espero a que ya hayamos terminado un gran porcentaje del resultado del proyecto. Entonces, en mi mente es muy bueno tener el proceso como sea, pero que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Y poder evitar o tomar los posibles problemas a tiempo, que son más fáciles de resolver. Gracias. Yo, en lo personal, no soy muy amigo, más bien enemigo de las cláusulas escalonadas. Obviamente lo que sí es muy cierto, esto es un tema de caso por caso, pero donde sí soy enemigo acérrimo de las cláusulas escalonadas es cuando el propietario es una agencia pública o semipública. Ahí sí soy enemigo acérrimo. Mi experiencia me ha demostrado que las agencias públicas o estatales o semiestatales lo que van a hacer es utilizar la cláusula escalonada para torpedear el arbitraje, para poner cualquier cantidad de palos en la rueda, y al final del día, con las agencias públicas o semipúblicas, todo acaba en arbitraje, porque además estoy seguro que en todos los otros países les pasa igual. Se compromete la responsabilidad individual del servidor público, entonces el servidor público no agota todos los mecanismos, él termina siendo responsable individualmente. Entonces, sí, en esos escenarios soy enemigo acérrimo, y acabo con esta reflexión, y es, a mí la experiencia me ha mostrado, y por eso es que soy más enemigo que amigo de estas cláusulas, que cuando las partes quieren arreglar, arreglan, que cuando las partes quieren conciliar, concilian, y no hay, sin necesidad de una cláusula que los obligue, cuando los directores ejecutivos si quieren reunir en Madrid, en París o en donde sea, hablar y hablan y arreglan, lo logran, lo diga el contrato o no lo diga el contrato. Yo no puedo escapar a la tentación, ya para concluir, de manifestar si estoy del lado de los que odian las cláusulas escalonadas o si son amantes de ellas. Yo puedo decir que estoy a favor de los dispute boards, de la mediación, la negociación de alto nivel y del arbitraje. Pero si se decide por alguna razón de gestión, de eficiencia, combinarlas, mi reflexión es labor de microcirugía, porque la posibilidad de enfrascarnos en un pleito que va a costar muchos cientos de miles de dólares, decidir si se agotó la mediación, si se cumplió la condición para iniciar el arbitraje, si estamos ante una disputa técnica o no técnica, todo eso que surge cuando hay estas fórmulas, además de beneficiar a los abogados, es un serio problema que los clientes se pueden evitar, que se cuide eso como microcirugía. Y creo que hay muchas otras ideas que quisieran nuestros panelistas compartir con ustedes. Ha sido un privilegio el facilitar esta conversación y muchas gracias a todos por su tiempo.